mirar este tema desde un par de ángulos, un par de, vamos a llamar así, de perspectivas. ¿Dónde se fue el dinero? Porque es un tema que, como decía, a todos de una u otra manera nos afecta. Miren ustedes que vivimos en tiempos cuando el dinero en verdad no alcanza para mucho. Vimos estos videos y estos videos reflejan bastante bien lo que creo que toda familia, no solamente aquí en Perú, sino en todas partes, sufre, padece. Y no es solamente una característica de los que vivimos aquí en naciones con economías tal vez en desarrollo todavía. Rochi y yo vivimos en los Estados Unidos y les aseguro que Estados Unidos no es el país de hace 30 o 40 años atrás. Eso ténganlo por seguro. Tampoco el dinero allá nos alcanza. Y miren ustedes que en Europa es la misma cosa. Y en todas partes nosotros estamos, si se quiere así, sintiendo que las economías a nivel global han empeorado y siguen empeorando. Y si las naciones que son más industrializadas padecen tanto con relación a ajustes, aprietos en economía, entonces nosotros, ¿verdad?, aquí en nuestros países, con mayor razón todavía. Hay muchos factores que han hecho, diríamos, que esto sea así. Uno, por ejemplo, es la inflación global. No es solamente, hermanos, aquí en Perú, en otros países la cosa es muy seria también, pero también está, aunque nosotros no lo asimilemos, está todo el cambio climático, que ha hecho que las cadenas de suministros, por ejemplo, ¿verdad?, tengan dificultades en movilizarse y entonces eso encarece los productos en todo sentido. También está esta guerra en Europa, que aun cuando a nosotros nos parece que es muy lejos, Rusia, Ucrania, qué sé yo, Israel y todo lo demás, también nos afecta. Y nos afecta también todo lo que llamaríamos estos asuntos energéticos, ¿verdad?, del petróleo y otras cosas más. O sea que hay factores que a nosotros escapan a nuestro control. Y por qué no decirlo, todavía nos estamos recuperando del COVID, así que a eso también hay que echarle la culpa de una u otra manera. De cualquier forma, el dinero no nos alcanza y entonces es ahí cuando nos preguntamos, ¿y a dónde se fue el dinero? Ahora, es interesante que cuando uno mira la palabra de Dios, uno encuentra que en la Biblia hay muchísimos pasajes que nos habla justamente de algunos principios. O sea, la Biblia no es un manual de economía, ni mucho menos, pero la Biblia da muchos principios de lo que significa entonces, por ejemplo, cómo manejar o cómo administrar o cómo ser buenos mayordomos de lo que el Señor nos ha dado. Y también nos enseña por qué a veces nosotros padecemos o sufrimos cuando nuestras economías no alcanzan. En esta noche yo simplemente quiero tocar algunas de estas a modo de tal vez despertar en ustedes, ¿no es cierto?, un poquito el interés en mirar a la palabra de Dios y ver que todo esto de acá tiene, si se quiere así, una manera de entenderse, una razón de ser, y uno de los primeros principios que yo quiero mencionar es lo que dice la palabra de Dios en un pasaje que es muy interesante, el pasaje de Primera Crónicas 29. Si tienen sus Biblias a la mano, Primera de Crónicas 29, versículos 11 y 12, está el primer principio para entender la economía de Dios. ¿Cómo es que nosotros como seres humanos debemos entender todo este asunto de los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos? En este libro de Primera de Corintios,
quizá para darles un contexto, está hablando el rey David, el famoso rey David. Él está por construir el templo para el Señor. Él está a punto de hacerlo y él entonces necesita, si se quiere así, dirigirse al pueblo para desafiarlos a ser partícipes con él en la construcción de ese famoso templo que hasta el día de hoy es el símbolo, si se quiere así, ¿no es cierto?, de la nación israelita. Y dice entonces 1 Crónicas 29, 11 al 12, David hablando a Dios le dice: tuya es, oh Señor, la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad, porque tuyo es todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Tuyo es el reino, oh Señor, y tú eres exaltado como cabeza de todos. Y miren lo que dice a continuación: de ti proceden las riquezas y el honor, y tú reinas sobre todo, y en tu mano está el poder y la fortaleza, y en tu mano está hacer grande y dar fuerza a todos. Esa última parte a mí me llama muchísimo la atención, porque es una declaración de fe respecto a Dios. Todo lo que hay y todo lo que tenemos, todo lo que tú posees, todo lo que yo poseo, viene de Dios. Ese es un primer principio que parecería lógico, pero muchas veces nosotros como seres humanos no lo aceptamos o no lo creemos. Una vez conversando con un amigo, ¿verdad?, que tenía mucho dinero, yo le decía: oye, gracias a Dios que el Señor te ha dado habilidad para hacer dinero y todo lo demás. Y él me dijo: gracias a Dios, no, eso lo formé yo, eso lo hice yo, eso con mi trabajo lo gané. Y yo tuve que decirle: ponte a pensar que tú, ¿verdad?, hoy en la mañana te hubieras levantado y no hubieras podido caminar. ¿Qué hubieras pensado? Entonces él me dice: ¿a qué te refieres? Sí, que te viene una enfermedad y de pronto no puedes, estás inmovilizado por completo, ya no puedes correr de una oficina a otra, tus empresas, ni nada de eso. ¿Qué pasaría contigo? No, dice, sería mi ruina. Porque entonces yo ya no podría estar, ¿no es cierto?, controlando, mirando lo que pasa en mis empresas. Y yo le digo: eso significa que entonces tú no tienes control sobre todo lo que tú dices tener control. Hay algo sobre lo cual tú no tienes control. Y es tu salud, es tu vida. Y yo le digo: y eso no tiene nada que ver con tu habilidad de hacer dinero o no, o con todo el dinero que tú tengas en el banco. Eso tiene que ver con el Señor. Y el Señor a ti te concedió hoy un día más de vida. Y tú tendrías que dar gracias a Dios porque tienes un día más de vida. Porque si no tuvieras vida, no tuvieras salud, no tuvieras nada de eso, en verdad tampoco tendrías todas las riquezas que tú dices tener. Por lo tanto, en última instancia, quien es responsable, vamos a decir así, ¿no es cierto?, de todo lo que tú tienes, es nuestro Señor en los cielos. Y eso es lo que David le dice a Dios cuando él ora, y le dice: Señor, yo reconozco todo lo que está aquí en la tierra, todo lo que tú me has dado a mí. David era el hombre más poderoso en ese entonces, de Israel. Todo lo que tú me has dado a mí, todo procede de ti. Todo tú nos lo has dado. Nosotros simplemente somos mayordomos. Y ese primer principio es lo que yo llamaría el principio básico para entender que si tú quieres ser un buen mayordomo en tu hogar, de las finanzas y de todo lo demás, tienes que empezar reconociendo que Dios te da a ti recursos para que tú lo administres, para que tú puedas, obviamente, ¿no es cierto?, usarlos bien con tu familia y contigo mismo. Ese es el primer principio, no hay otro. Porque si tú crees que todo lo que tú tienes te lo debes a ti mismo, entonces ya la cosa no está, si se quiere así,
bien encaminada, por lo menos como la palabra de Dios así lo dice. Pero hay una segunda cosa que yo creo vale la pena también mencionar. Y eso lo vimos en uno de los videos que pasaron aquí al comienzo. Que cuando hablamos de dinero y del presupuesto y de los recursos que tenemos en la familia, y a veces vemos que nos falta para llegar a fin de mes o lo que sea, es porque quizá no hemos hecho una buena planificación de lo poco o de lo mucho que el Señor en este caso te ha dado a ti y me ha dado a mí. Planificación. Yo no soy un experto en eso, les aseguro. La experta es mi esposa que está sentada ahí. Y una de las cosas que nosotros aprendimos ayer yo mencioné que Rochi y yo llevamos casados ya más de 40 años. Y por la gracia de Dios aquí estamos. Digo por la gracia de Dios, queridos, porque en verdad el matrimonio, como ayer decíamos, el matrimonio, ¿no es cierto?, no es un fin, o sea, no es que tú te casas para llegar a un lado, sino que el matrimonio es un viaje constante, donde tú pasas de todo, pasas momentos buenos, pasas momentos no tan buenos, pasas momentos de vacas gordas, como se dice, y momentos de vacas flacas. Hemos tenido que aprender a vivir en tiempos de abundancia y también aprender a vivir en tiempos de escasez. Hemos tenido que aprender a vivir de jóvenes haciendo de todo, y ahora que ya no estamos tan jóvenes, medio muchachones, estamos aprendiendo a sostenernos unos a otros. Porque esa es la vida. Esa es la vida. Pero una de las cosas que hemos aprendido en estos más de 40 años, hermanos, de vida en conjunto, es que de una u otra manera tenemos que planificar las cosas si queremos que entonces nuestro presupuesto nos alcance. No somos ricos. Yo soy pastor, por lo tanto no gano como ganaría un CEO de una empresa. Mi esposa es maestra de escuela. Quizá aquí hay maestros de escuela también y saben lo que ganan. Pero el Señor ha sido tan bueno con nosotros que nos ha enseñado a ser cuidadosos y a hacer entonces planes para que de alguna manera nuestro presupuesto, ¿verdad?, pueda alcanzar. Dice Lucas 14:28. Lucas 14:28. ¿Quién de ustedes, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Eso es lógica, ¿no? ¿Cómo vamos a meternos en proyectos grandes o pequeños si primero no calculamos los costos? Eso es planificación. Pero no solamente eso es planificar, también, hermanos, lo que comemos, lo que vestimos, ¿verdad?, lo que disfrutamos, todo eso implica planificación. A mí me gusta lo que dice un amigo, ¿no es cierto? ¿Por qué me voy a comprar un auto de alta gama para ir a mi trabajo si un auto chino me puede también llevar al mismo lugar por una décima parte de lo que cuesta, por ejemplo, un Mercedes-Benz o otro auto? Eso es planificar. Si yo no tengo dinero, ¿por qué me voy a meter en líos? ¿O por qué usar Rolex si no tengo la capacidad de comprarme un Rolex? Si quizá un reloj más sencillo, más barato, también me va a dar la hora de la misma manera. ¿Me explico, hermanos? La planificación es importantísima entonces cuando nosotros hablamos dónde se va el dinero. Pero también, en tercer lugar, evitar el endeudamiento excesivo nos va a ayudar a llegar al mes o llegar a fin de año, en todo caso, con los proyectos que hemos tenido. Hay un proverbio que me encanta, Proverbio 22:7, y márquenlo. Los que tienen Biblia de papel, márquenlo, claro. Si lo tienen en el teléfono no pueden marcarlo, pero en Biblia de papel marquen lo que dice Proverbio 22:7. El sabio dice, el rico se enseñorea de los pobres.
¿Tú habías escuchado eso? ¿Sabías eso? El rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Por alguna razón la Biblia condena a los usureros porque se aprovechan del que no tiene. Pero en un sentido los bancos hacen eso. Tú usas tu tarjeta de crédito para pagar entonces a fin de mes lo que el banco te dice que pagues, ¿no es cierto? Que es una cantidad mínima. Lo que el banco no te dice, querido, es que ellos te están cobrando un interés horriblemente alto. Y tú te conformas con pagar un poquitito nada más o lo que te piden, lo que es justo. Y al final, si tú te prestaste, qué sé yo, 1.000 soles, al final cuando termines de pagar toda esa deuda, si la terminas de pagar, estarás pagando 2.000 o 3.000 soles. Otro amigo un día me llama y me dice, Mapa, me dice, ayúdame a orar porque estoy mal. ¿Qué pasa? Yo pensé que era una enfermedad. No, me dice, sino que me he dado cuenta, y esto sucede, hermanos, cuando uno se endeuda demasiado, ¿no? Me he dado cuenta que estoy endeudado. Yo le digo, ¿pero cómo? Mi tarjeta de crédito, me dice. Tengo una deuda de más de $40.000. Para nosotros que trabajamos con un sueldo, $40.000 es muchísimo dinero, aquí o en otra parte. Y yo le digo, ¿qué vas a hacer? No sé, le digo, ¿sabes qué? Empieza devolviendo las cosas que has comprado. Si te compraste un televisor de 60 pulgadas, devuélvelo y cómprate uno de 20, aunque tengas que mirarlo con lupa, pero haz algo, ¿no es cierto? Si te compraste un sofá de piel, de cuero, devuélvelo y cómprate otro. Pero ya era tarde, él ya estaba arruinado. Mi amigo terminó declarándose en bancarrota porque no podía pagar. Pero me llamó la atención cuando dijo, me he dado cuenta. O sea que por tiempo compró, sin darse cuenta que se estaba endeudando. Y a veces eso te puede pasar a ti o me puede pasar a mí también. Pero también hay otro principio más que la Biblia nos advierte, ¿verdad? Nos aconseja para poder saber qué hacer o cómo usar bien nuestro dinero. Miren ustedes, hermanos, que en Proverbios 21:20 dice, Proverbios 21:20, para los que están tomando nota, en la casa del sabio abundan las riquezas y el perfume, pero el necio todo lo disipa. En la casa del sabio abundan las riquezas y el perfume. En ese tiempo, en tiempo antiguo, el perfume era un bien preciado. O sea, era como tener joyas, ¿verdad? Y dice, pero el necio todo lo disipa. Este versículo para mí, implica que debemos guardar, reservar nuestros recursos para los tiempos de necesidad. Proverbios 6:6-8, este es otro pasaje más conocido por nosotros. El sabio Salomón tenía muchas cosas lindas, con relación a los proverbios, ¿no? Cosas cotidianas. En Proverbios 6:6-8 dice, mira a la hormiga, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara para el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Este cuarto principio nos habla del ahorro, que también lo vimos en el video, ¿no? Mira, si tú eres joven, 20, 30, hasta 40 años, pensar en el ahorro es un disparate.
Pero cuando ya pasas esa edad y llegas a la edad nuestra, te das cuenta de todos los errores que cometimos. No haber ahorrado para lo que llamamos la vejez, que es la palabra que no nos gusta cuando somos jóvenes. Pero tú, muchacho, tú chico de 20 o 30 años que me estás escuchando ahora, la próxima vez que abras los ojos vas a tener mi edad, te lo aseguro. Y si tú no ahorraste, perdónenme la expresión, te reventaste. Después de los 50, empezamos a notar que no solamente nos quedamos dormidos donde sea, sino que nos faltan la fuerza para muchas cosas. Pero aparte de eso, ya nuestras citas ya no son con la esposa de salir a comer o ir a pasear por el parque o ir a la playa. Ya nuestras citas ahora son con los médicos. Oye, tengo una cita con con el urólogo, con el cardiólogo, con el gastroenterólogo. O sea, nuestra cita, hasta para el Día de los Enamorados, la cita es con algún médico. Porque nos vamos desgastando. Eso es parte de la vida. Eso no es ninguna maldición ni nada de eso. Eso es parte de la vida. Y eso te va a pasar a ti, chico, que me estás escuchando. Por eso que el sabio Salomón va a decir, aprende de la hormiga, que sin tener un jefe que las esté guiando, la hormiga en el verano junta toda su comida porque sabe que cuando llega el invierno va a tener algo con que alimentarse. Mi pregunta es, ¿cuánto estás ahorrando? Y yo me imagino que aquí en Perú hay muchas maneras de ahorrar para... Yo sé que a veces decimos, no me alcanza, ¿no? No me alcanza dinero para ahorrar. Pues sí se puede ahorrar. Una de las cosas que yo veo aquí en Lima es que la gente dice, no me alcanza el dinero para nada. Pero tú vas a cualquier restaurante y está lleno de gente. Los domingos, sobre todo, quieres ir a un restaurante y no hay sitio, está lleno de gente. O sea que sí hay dinero. Sí hay. Y necesitamos entonces ya disciplinarnos y empezar con el ahorro. Es una de las cosas más importantes que puedo hacer. Te lo dice alguien que si no hubiera sido por mi esposa, no sé dónde estaríamos. Nosotros hemos tenido que ahorrar poquito a poquito y es ahora cuando decimos, no, pero tenemos un ahorrito por ahí, tenemos otro ahorrito por ahí, tenemos un ahorrito aquí. Porque si no hubiera sido por eso, indudablemente la cosa se pondría mucho más difícil. Pero también hay otras, ¿cómo llamaríamos? Otras recomendaciones que nos da la palabra cuando estamos pensando en dónde se fue el dinero. Miren ustedes, hermanos, que el asunto del dinero, como ya dije al comienzo, es primero reconocer que Dios es el dueño de todo y que tú y que yo somos simplemente administradores. O sea, no es que el dinero es una cosa ¿verdad? Que se debe a ti, que tú eres un genio. Que los hay, yo no digo que no los haya. Pero si no estuviera el Señor de por medio, entonces difícilmente nosotros podríamos hacer algo de dinero. Pero lo primero que entonces debemos entender bajo ese principio es que tenemos que ser generosos con lo que Dios nos ha dado. Y dice Lucas capítulo 6, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. En otras palabras, Dios te dio y tú das.
Ese es otro principio bíblico fundamental. Cuando tú dices, el dinero no me alcanza, para nada, no puedo ni dar de comer a mis hijos, ¿saben? Es allí entonces cuando la fe y sobre todo estos principios ayudan mucho, porque cuando tú das a Dios lo que a Él le corresponde, es entonces cuando Dios abre las ventanas de los cielos y derrama sobre ti bendición. ¿Hasta qué? Más fuerte. Sobreabunde. Y no solamente es dar a la iglesia la ofrenda, pero es dar tal vez a un vecino que no tiene o tiene menos que tú, a un familiar que no tiene o está en una necesidad, o a un amigo que necesita y ahí estás tú. Y yo siempre digo algo en mi iglesia. Si tú vas a ayudar a un amigo, a un familiar o a un vecino, no prestes dinero. Es mejor que compres víveres y se lo des, o en todo caso, si es dinero, se lo regalas. Porque prestar dinero, como vimos al comienzo, significa entonces que esa persona va a ser un siervo tuyo, va a estar como esclavizado a ti. Y las buenas amistades o las buenas relaciones familiares se rompen, queridos, por causa del dinero, porque el dinero trae muchísimo mal en ese sentido. Ser dadivoso. Cuanto más dadivoso tú seas, Dios más te va a conceder la gracia y la oportunidad de administrar para Él. Pero en segundo lugar, contentamiento, ¿verdad? Nada trajimos a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Nada trajimos a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Eso le dice Pablo a Timoteo en el capítulo 6. Estar satisfechos con lo que tenemos evita la codicia y la avaricia. Quizás una de las peores cosas que las redes ha hecho, hermanos, a esta generación es que, miren, antes de las redes, ¿no? Tú no sabías lo que hacía tu vecino. Tú no sabías a dónde se iban de vacaciones. Tú no sabías qué ropa se ponían. Tú no sabías en qué restaurantes comían. Con las redes, ahora tú sabes de todo. Sabes a qué hora se levantan, sabes qué comen en los restaurantes, sabes a qué playas van a veranear, sabes todo. Es impresionante. Ya no tenemos vida privada, y no porque alguien nos está espiando, sino porque nosotros mismos le hemos abierto las puertas de nuestra intimidad, de nuestra privacidad, de nuestras familias y todo. Nosotros mismos hemos hecho eso, hermanos. Y claro, hace 20 años atrás, este saquito estaba bien. Pero ahora veo que mi vecino o el amigo se viste un saco de diseñador que le queda muy bien. Entonces yo digo, bueno, a mí también me quedaría bonito un saco de diseñador, ¿verdad? O unos zapatitos mejores que estos. Antes ni cuenta me daba, pero ahora me comparo con los demás. Y cuando me comparo con los demás, nosotros mismos vamos creándonos una necesidad. Y la necesidad está ahí. Necesito nuevos zapatos, necesito una cartera, necesito un saco, necesito esto. Si no te hubieras comparado o no hubieras visto lo que otros tienen, no tendrías necesidad de nada. Y empezamos entonces con la misma rueda. Gastar y gastar y gastar y gastar, porque nos hemos comparado entonces con lo que otros, ¿verdad?, hacen. Debemos entonces saber contentarnos con lo que tenemos,
porque no trajimos nada a este mundo y sin nada nos iremos entonces a la eternidad. Y cuando menciona la eternidad, hermanos, lo último que quiero mencionar para terminar es que tú y yo, si no sabemos vivir con una perspectiva de eternidad, el dinero nunca nos va a alcanzar. Yo se los digo desde ahora. ¿Qué significa vivir con una perspectiva de eternidad? ¿Qué significa? Miren ustedes, este pasaje, esta parábola me encanta. Marcos 8:36. Marcos 8:36. Cuando el Señor dice, ¿de qué le aprovechará al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿De qué le aprovechará al hombre ganar el mundo entero y pierde su alma? Ayer conversaba con un amigo que me estaba contando de un familiar que en los últimos 20, 30 años hizo en verdad prosperó muchísimo, hizo muchísimo dinero. Compró 10, 15 propiedades acá en Lima, una vida en verdad muy, muy así lujosa. Él no era casado, entonces vivía en verdad bastante bien, derrochando dinero porque había encontrado lo que se dice, ¿no es cierto?, una gallinita de los huevos de oro. Y eso aprovechaba. Y este amigo con quien yo conversaba me decía que cada vez que se encontraba con este pariente le decía, mira, es bueno que tomes a Dios en cuenta, porque todo esto está bonito, está bien, pero ¿qué del Señor? ¿Qué de tu relación con Él? Visítanos en la iglesia, lee la palabra, escucha la palabra. Pero él siempre le decía, mira, no tengo tiempo, en verdad no tengo tiempo. Y más seguía invirtiendo, comprando, etcétera, 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 hasta que un buen día a este amigo lo llaman por teléfono y le dicen, oye, tu pariente está en el hospital. Él va allá al hospital a verlo y estaba prácticamente ya en las últimas. Le había dado un infarto, pero de esos masivos, como se dice, y él casi ya no reaccionaba. No se pudo hacer nada y este hombre falleció. Mi amigo me decía, qué desperdicio. Los últimos 20 años de tu vida, gastarlos así, gastarte tú, para al final morir sin esposa, sin hijos, sin nadie. Y sin Dios, que es lo peor. Y decíamos, ¿y para quién quedaron todos esos bienes, todas esas cosas? Ahí viene el gran problema. Porque eso lo van a disfrutar, me decía este amigo, justamente sus parientes a quienes él no podía ver, pero que por ley seguramente le corresponde. Y uno dice, terminar así la vida es simplemente vivir sin perspectiva de lo eterno. Es como que si esto es todo lo que tenemos y hay que aprovechar ahora mientras estamos, como decía Pablo, ¿no? La filosofía de los epicúreos griegos, ¿verdad? Comamos y muramos, ¿no? Y vivamos, que mañana moriremos. Eso era el eslogan de los griegos. Divirtámonos todo lo que podemos. Gastemos todo lo que podemos. Comamos todo lo que podemos. Total, la vida es esta. No hay otra vida después. Y mañana nos morimos y a quién le importa. Total, ya disfruté la vida. Y Pablo entonces le dice,
¿verdad?, a la iglesia de Corinto, esa no es la correcta manera de vivir la vida. Porque el Señor Jesús claramente lo dijo: ¿de qué te sirve si ganas todo el mundo y al final de tus días pierdes tu alma? No sé con qué perspectiva de vida tú vives, no sé cuál es tu filosofía de la vida. Pero si solamente vives angustiado por esto, que el dinero no alcanza, que a nadie nos alcanza, dicho sea de paso, tienes que empezar a pensar que lo poco o lo mucho que tú tienes, debes agradecérselo a Dios, porque de Él viene todo. Eso es lo primerito. Lo otro que tienes que entender es que lo poco o lo mucho que Dios te ha dado, tú tienes que planificar cómo administrarlo y administrarlo bien. Porque si no planificas, en verdad, por más que tengas un montón de dinero, no te va a alcanzar tampoco. Tercero, tienes que aprender a ahorrar, no endeudarte sin necesidad. Y el ahorro no es solamente cuando ya estás mayor, ¿verdad? El ahorro empieza cuando estás jovencito, cuando todavía puedes trabajar un montón sin cansarte y ahorrar ese dinero. Y si tienes hijos, ahorrar para mandar a los hijos a estudiar, obviamente, ayudarles por lo menos con algo. Pero también tienes que entender que cuando pensamos en lo que el Señor nos da, una de las leyes espirituales, aunque a ti te parezca difícil de comprender, es que si el Señor te da, tú tienes que dar. Es como cuando tú donas sangre, ¿no? A mí siempre me ha fascinado esa manera de entender. Dicen los que saben que cuando tú donas sangre, como que tu sangre se reproduce o se limpia o se oxigena o algo pasa con tu sangre. Si hay algún médico acá que quiera corregirme, está bien. Pero es así. Cuando Dios te da, querido, y cuanto más te da y tú más das a otro, como digo, das a la iglesia, das a un amigo, das a un familiar en necesidad, como que Dios te confía más a ti para que lo administres, no para que lo gastes o lo malgastes. Pero por último, hay que aprender a vivir la vida sabiendo que no es solamente vivamos, comamos, disfrutemos, o sea, vivir la vida loca, ¿no es cierto? Como cantaba Ricky Martin hace un montón de años atrás. No es eso, porque no es verdad que si morimos hoy, aquí se acabó todo. Después que morimos, dice el autor de Hebreos, una vez que tú mueres, viene, ¿qué cosa? El juicio. Te presentas delante de Dios. No se acaba todo. Y todo lo que hiciste, todo lo que te mataste por hacer, ¿para quién queda? ¿Para quién queda? Vive con conciencia que tú eres una persona que no morirá después de la muerte física, sino que después de la muerte física viene la vida con el Señor. ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo estás administrando lo que el Señor te ha dado? Me gusta siempre pensar, queridos, que el reflejo de nuestra vida espiritual se ve en la manera como manejamos nuestras finanzas. ¿Me explico? Si tu vida espiritual es sana con Dios, el manejo de tus finanzas también será un manejo sano. Porque están relacionados. Porque como digo, desde el momento que tú reconozcas que Dios es el dador de todo, entonces ya tú estás en una intimidad con Él, en una relación con Él, que te permite mirar con mejor objetividad lo que el Señor te ha dado.